Hola, en este capítulo de nuestro podcast vamos a hablar sobre la poliomielitis. Yo soy Martín Berlinger Josefa Jara, Catalina Sánchez, Emilia Zelaya. y tenemos una gran invitada, la doctora Lorena Tapia. Cuéntanos un poco, ¿quién eres? bueno, yo soy la doctora Lorena Tapia, soy pediatra, infectóloga, trabajo principalmente en la Universidad de Chile, soy profesora de pediatría y de virología y también como infectóloga pediátrica trabajo en la clínica de la Universidad de los Andes. Mi estudio los hice en la Universidad de Chile, pregrado, hice también un doctorado en ciencias médicas asociado a la especialidad de pediatría y me dedico principalmente a los virus respiratorios, pero también a otros tipos de virus, entre ellos los que vamos a hablar hoy. Así que feliz de estar con ustedes. Tengo también experiencia en investigación, en docencia, en clínica, así que feliz de conversar de este tema interesante. Cuéntanos entonces qué es exactamente la poliomielitis o todo lo que sepas acerca de ese virus. Bueno, la poliomielitis es una enfermedad causada por el virus de la polio. Y el virus de la polio es un virus que se agrupa dentro de los enterovirus, ¿ya? Virus muy pequeñitos, muy simples en su estructura, pero que nos han acompañado desde siempre a los seres humanos. De hecho, hay registros de los egipcios, pinturas egipcias en las pirámides, donde se veía, no sé si ustedes lo han visto, pero se ven secuelados de polio. Se ven personas dibujadas dentro de los soldados que ellos dibujaban secuelados porque se veían personas como enteras, pero con piernas más delgadas, algunos una pierna más delgada, otras no, y se cree que eso era porque efectivamente siempre nos ha acompañado la polio y el resto de los enterovirus. ¿Qué es lo que pasa? Los enterovirus son virus que nos infectan y los adquirimos desde otras personas infectadas, entran a nosotros de manera por la vía respiratoria principalmente o digestiva y empiezan a infectarnos y son virus que pueden atacar distintos órganos. El virus de la poliomielitis parte con un cuadro así bien de fiebre, algo de digestivo, pero el problema que tiene es que este enterovirus puede afectar e inflamar, y por eso se llama mielitis, la mielina de las neuronas motoras y las destruye básicamente. O sea, además de un cuadro febril, empieza a aparecer debilidad muscular y muchas veces aparecen o quedan secuelas importantes posteriores, motoras, secundario a esta infección que era muy frecuente hace algunos años. Eso es lo que sé, tengo algunos otros detalles, pero eso es lo que sé de la poliomielitis. Es una enfermedad grave que afortunadamente ya casi no vemos, casi. Claro, acerca como de la historia más que nada chilena, este virus empezó en la década de los 50, más o menos, 1950, y sobre todo en Latinoamérica y también en Estados Unidos, que fue un gran problema. No sé si sabes más o menos cuándo terminó o cuándo se creó la vacuna. Claro, lo que pasa es que siempre circuló, pero circulaba también en brotes importantes. Y efectivamente, cuando ya teníamos la posibilidad de diagnosticarlo y verlo, ya desde la época de los 50 se empieza a registrar. Sabes que tiene poliomielitis, empezaron a aparecer tratando de hacer algunas medidas, porque en la medida que se va afectando el organismo, tú tienes este problema motor que incluso te puede dar problemas respiratorios, o sea, puedes dejar de respirar, no funcionan tus músculos. Entonces hubo varios intentos en tratar de salvar a los niños con respiradores, se hicieron respiradores, además era una enfermedad que afectaba principalmente a los niños, respiradores artificiales, y eso es lo que causaba como harto impacto. Entonces ya desde los 50, pero es muy probable que desde antes nos acompañaba, como te decía, desde la historia, hay registros de la antigüedad de polio, en esos años tuvimos brotes importantes. Y en paralelo, cuando empezaron a aparecer las vacunas,
que es más o menos en la década, mediados de la década del 50, y ya en el 1960, aparece y se licencia la vacuna a virus polio, ¿ya? Que era una vacuna en ese minuto, una vacuna a virus vivo atenuado. Eso quiere decir que eran virus que lograban atenuar de distintas maneras en laboratorio, de manera que podía ser ingerido, porque de hecho eran orales antes las vacunas, y eso hacía que tú tuvieras una mini polio, o una infección muy pequeña con este virus atenuado, generas inmunidad, cosa de que cuando te llegue la infección con el virus nativo no tengas problemas, ya tengas inmunidad. Pero eso ya es para la década del 60. Y ya en Chile empieza la vacunación en el 60, 70, ya desde el 70 más o menos que empezamos a dejar de ver o disminuyeron, pero muy considerablemente los casos. Sí. Yo diría que he visto pacientes secuelados de polio que tuvieron hasta más o menos fines de los 70, principios de los 80. Yo diría que ahí es donde ya no vemos más. O sea, sí, y sí he visto sospechas de polio, lo hemos visto en algunos pacientes eventualmente que cuando usábamos la vacuna oral, en algunos pacientes inmunosuprimidos donde hacen un tipo polio por la vacuna, que ya eso tampoco pasa. Ya a partir del 91 se dice que termina tanto como oficialmente en el 91 en Norteamérica y Latinoamérica, ya se observa como los últimos casos. Claro. Todavía existe y circula principalmente en Asia, en algunos lugares donde no se logran buenas coberturas de vacunación, pero efectivamente Latinoamérica o las Américas es libre aproximadamente desde los años 90. Como dijiste, las vacunas al final fueron la salvación un poco de la erradicación del virus. Entonces, ¿qué crees que pasa con los papás que no quieren que sus niños se vacunen y dejan de... ¿Qué pasa en ellos o qué puede pasar? ¿Qué puede pasar a nivel nacional, global? Mira, si empieza a existir rechazo a las vacunas por distintas causas, nosotros podemos ver que rápidamente aparecen los virus más contagiosos. Lo que primero empieza a aparecer es el virus sarampión, que es uno de los más contagiosos que hay. De hecho, estamos teniendo algunos brotes, no en nuestro país, pero en otros países, debido a que ha bajado en algunos grupos, sobre todo, la vacunación. Y puede aparecer polio, exactamente, porque también es un virus bastante contagioso, no tanto como sarampión, pero es bastante contagioso, y es el riesgo. O sea, una vez que empiezan a aparecer pacientes o niños o personas susceptibles de ser infectadas, se van a infectar. Los virus de cierta manera esperan que aparezcan los susceptibles para volver a atacarnos, así que pudiera reaparecer. Y como no es un virus que está erradicado de todo el mundo, como la viruela, por ejemplo, que ya no la vemos más, efectivamente pudiera reaparecer. Ese es el gran riesgo del rechazo de alimentación, o sea, de vacunación. Y entonces, ¿tú consideras que los antivacunas realmente como podrían afectar un poco que resurja este virus? Claro, sí, los antivacunas, el rechazo, las dudas de las vacunas, no necesariamente ser antivacunas, sino que hay mucha gente que rechaza las vacunas por miedo o por no saber necesariamente todo lo bueno que han sido. En la medida que nosotros ya no vemos polio, no vemos sarampión, no vemos rubiola, no vemos enfermedades graves por hemófilos influenza, neumococo, efectivamente la gente empieza a perderle el miedo y no sabe que antes existían y habían tantas secuelas. Yo creo que si tú le preguntas a muchas personas qué es la polio, no saben, porque ya no la vemos, ¿ya? Pero si le preguntábamos a nuestras abuelas, o sea, a mi abuela, a tus abuelas ni siquiera, pero a mi abuela, claro, ellas sufrieron y tenían amigos incluso que pudieran haber tenido. Entonces el riesgo está. De los antivacunas o de los que tienen dudas de vacunas, el riesgo está. Mencionaste antes que tuviste este caso como de mini polio, por esta como vacuna oral que se le dio a alguien. ¿Has sabido o has tenido algún caso más reciente en estos años de polio? No, polio no, lo sospechamos alguna vez, yo creo que en ese paciente ni siquiera lo alcanzamos a confirmar, se sospechaba nomás.
Pero sí han habido algunos casos, en casos de contactos de inmunosuprimidos que pudieran haber tenido contacto con la vacuna. Eso sí se ha descrito, la polio asociada a virus vaccinal. No me ha tocado afortunadamente a mí, he visto patologías parecidas en los que se piensa polio, ¿ya? Un diagnóstico diferencial, por ejemplo, del síndrome de Guillain-Barré. También entonces uno tiene que como que ir y pensar qué pudiera ser, pero estrictamente no hemos tenido, afortunadamente. Sí conocí secuelados, sí alcancé a conocer secuelados de polio. ¿Y cómo son esos casos? Bueno, uno veía que eran personas que tenían principalmente problemas motores, porque afectaban lo motor más que lo cognitivo. Entonces uno veía, me acuerdo de un señor que atendía un kiosco cuando yo era chica, que tenía una debilidad de una pierna. O alguien que manejaba una camioneta también cuando chica, que tenía debilidad en las dos piernas. De personas que veías con discapacidad motora principalmente y que no había sido ni problemas del parto o alguna otra cosa, sino que eran más bien, habían tenido polio cuando habían sido chiquitos. Tengo una pregunta sobre ¿por qué crees que Chile fue el tercer país en erradicar casi en su totalidad este virus? O sea, eso es lo que hemos visto según lo que hemos leído acerca de la polio. Bueno, Chile se caracteriza por tener un sistema de vacunación muy robusto, o sea, del cual tenemos que estar todos orgullosos. Tenemos un sistema de vacunación muy bueno, o sea, un programa de vacunación en consultorio muy bueno y con educación, inicialmente con mucha educación a los papás de que vinieran a vacunar a sus niños, que se vacunaran ellos, y eso ha hecho que las coberturas, y sobre todo las coberturas hace mucho tiempo, se alcanzan muy rápidamente. Entonces se logró, y además que era una enfermedad muy mala. Entonces en un principio cuando te daban la oportunidad de protegerte contra esta o contra sarampión, contra rubiola, todos iban a vacunarse. Así que eso nos ayuda. Lo otro que ayuda es que, claro, los serotipos, los tipos de polio no son muchos, entonces tú pones una vacuna y te protege contra todo lo que existe. No hay tampoco reservorio humano, animal. Entonces cuando tú controlas la enfermedad en los humanos, con eso ya estás. A diferencia de otros virus como influenza, los coronavirus que circulan en animales y de ahí traspasan al hombre, es muy difícil controlar a la población animal. Entonces son varios los sistemas, pero yo diría que la gran causa de eso es el sistema de vacunación que tenemos en nuestro país y una población que sabe que las vacunas son buenas. Muchas gracias. ¿Eso? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, así llegamos al final del podcast de poliomielitis. Hablamos sobre la historia, lo que es, y le agradecemos mucho a la doctora por venir y explicarnos un poco más acerca de la historia de la poliomielitis. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.